¿Listo, hermanos? ¿Ya la ven? Ya. Sí. Ah, qué bueno, es que tuve un problema técnico, ya ven que siempre falla cuando uno va a empezar. Si no falla es porque algo raro anda. Bueno, entonces, esta actividad dice ahí adivinar el objeto en pantalla, hermanos. Les voy a poner unas imágenes y se trata de que ustedes me digan qué cosa es. Como puse la presentación no puedo ver las pantallas de todos, entonces no me levanten la mano porque no los veo. Entonces lo ideal es que abran su micrófono y me digan qué animal ven, ¿eh? ¿Listos? Va el primero. Sí. Un oso panda. Un oso panda. Un oso panda, muy bien. Estuvo muy fácil. Panda. Estuvo muy fácil. Va la segunda. Bueno, ahí está el osito panda, ¿no? La segunda. Un puerco. Un cerdo. Un puerco. Puerco. Cerdo. Muy bien, muy bien. Van muy bien, hermanos. Llevan 2 de 2. Ahí está el puerquito. La tercera. Un gallo. ¿Qué? Un ajolote. 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 Yo pensé que esa no la iban a adivinar, ¿eh? Muy bien, hermanos. Veo que tienen mucha cultura de animales. Tiene tus ojos. Era un ajolote. Muy bien, hermanos. Nuestra prédica de hoy habla de los sentidos. Es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Ustedes pudieron adivinar lo que vieron en la pantalla? Porque tuvieron la oportunidad de verlo, de ver los colores, de ver sus formas. Y esto fue a través de sus sentidos. Pudimos ver qué colores tenía, sus contornos y adivinar, ¿no? Entonces, todo lo que vivimos, hermanos, todo nuestro mundo está lleno de colores, está lleno de sabores, está lleno de texturas, está lleno de sonidos. Todo lo que nos rodea está conectado a nuestra mente a través de los sentidos. Si nosotros no tuviéramos sentidos, estaríamos así como, ni como zombies, ¿no? Todavía peor, no veríamos, no escucharíamos, seríamos como plantas, ¿no? Como en un estado vegetal. Y hoy les quiero preguntar, hermanos, ¿cuáles son los sentidos que ustedes conocen? ¿Cuáles son los sentidos que conocen? Oído. Oído, muy Olfato. bien. Gusto. Olfato. Gusto, Tacto. olfato. Vista. Muy bien, muy bien. Creo que sí conocen los sentidos. Oído. Pues son 5. Son 5 los sentidos que tenemos. Ahí se los puse. Los 5 sentidos es la vista. La vista es a través de los ojos, el olfato que se da a través de la nariz, el oído que es a través de nuestras orejas o oídos, el gusto que es con la lengua y el tacto que se da con toda nuestra piel cuando siente algo. Hoy en esta mañana, hermanos, me voy a centrar más que nada en 2, que son los que más nos interesan. Más adelante van a ver por qué. Me voy a centrar en la vista y el olfato. Y vamos a ver primero lo que es la vista. Ahí está. Quiero decirles que me puse a estudiar estos días cómo funciona el ojo. Y es así algo muy, pero muy complejo. Pero voy a tratar de explicárselo de la manera más sencilla. Resulta que nosotros vemos a través de reflejos luminosos. La luz se refleja en los objetos y esta luz entra en nuestro ojo a través de la pupila y se refleja en lo que es la retina, que ahí pueden ver está atrasito. Cuando nosotros usamos lentes, en la mayoría de los casos es porque el reflejo no se da bien. Entonces los lentes lo que hacen es enfocar ese reflejo correctamente en la retina. Una vez que se enfoca en la retina, esta es una capa fotosensible y provoca unos impulsos eléctricos que son conducidos a través de un nervio óptico, se dan cuenta un cablecito que tenemos de nuestro ojo a nuestro cerebro, y llega esta señal al cerebro. Y el cerebro lo que hace es que decodifica la señal. O sea, nuestro cerebro es una cosa maravillosa, decodifica estos impulsos y los transforma en una imagen. Es algo así como lo que pasa con sus celulares, ¿no? Cuando alguien manda una foto por WhatsApp, o sea, la foto no sale volando por el cielo, cruza el planeta y llega a su celular, no, sino que son señales que su celular luego decodifica y aparece la foto. Así es como funciona nuestro ojo.
Y a través de nuestro ojo nos podemos saber lo que hay a nuestro alrededor, podemos conocer los colores de las cosas, sus características. También nos permite dimensionar distancias y volumen. No sé si han escuchado ese dicho que dice a ojo de buen cubero. Cuando ves algo, pues más o menos le calculas, ¿no? No, pues ese mide como 1,80 m, ¿no? Porque podemos dimensionar a través de nuestra vista. Es un proceso complejo que aún se estudia. Y cada ser vivo ve de manera diferente, ¿no? Hay animales, por ejemplo, los gatos que ven muy bien en la noche, nosotros no, porque nosotros estamos más reflejo de luz. Hay animales que ven en blanco y negro, y va variando. Eso con respecto a la vista. Ahora, hermanos, vamos a ver lo que es el oído. Quiero que pongan mucha atención porque después de esto les voy a hacer un examen de 20 preguntas, a respuesta abierta, no hay opciones, para que pongan mucha atención, ¿eh? El oído, hermanos, ¿cómo funciona el oído? Pues el oído funciona primeramente nuestra oreja, lo que podemos tocar, que algunos están muy orejones, otros menos. Esta cosa que está aquí, lo que hace es que recibe las señales, las ondas en el ambiente. Cuando nosotros hablamos o cuando algo hace un ruido, emite ondas y estas ondas entran a través del pabellón de la oreja. Después este sonido viaja a través de un conducto auditivo y llega a un tímpano. Seguramente han escuchado hablar del tímpano. El tímpano vibra conforme escucha, bueno, siente estas ondas, vibra. Es muy, muy delicado. Tal vez es una de las partes más delicadas que tenemos en nuestro cuerpo. Y para la mala noticia es que no se regenera. Entonces, cuando ustedes se meten el cotonete y lo llegan a tocar, pues ya valió. Ahí se quedó su tímpano cuando escuchan la música muy fuerte. Posteriormente hay una cosa que se llama el caracol, que es muy interesante porque esta parte transforma esas vibraciones mecánicas en impulsos neuronales. Los que estudiaron alguna vez ingeniería, algo así, de máquinas, este caracol sería una máquina muy interesante porque transforma un tipo de energía en otra. Y luego la lleva por un nervio nuevamente al cerebro. Ahí es casi igual que el ojo. Se lleva al cerebro, el cerebro lo decodifica y nos llega ese sonido. Así funciona lo que es el oído. Igual es muy importante. No quiere decir también que entre más orejones más van a escuchar. No, eso no aplica. Pero sí es un sentido muy importante. Capta ondas sonoras. Y igual que en la vista, hay animales que escuchan otras cosas y que nosotros no podemos escuchar. Depende de las frecuencias. En resumen, hermanos, los sentidos de la vista y el oído son muy importantes. Estos sentidos tienen una enorme influencia en nuestra mente. Y es por eso que son los que voy a tocar hoy nada más. Porque son los que tienen más influencia en nuestra mente. Tal vez mucho más que los otros. Y tienen una gran relación con nuestra personalidad, con nuestros gustos, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar. Nos permiten interactuar de lleno con todo lo que nos rodea. Y a la vez hay mucho peligro que corremos con los sentidos, hermanos. Nosotros nos encontramos en el mundo, vivimos en el mundo, crecemos en él y convivimos con él. Todo el tiempo estamos en el mundo. No hay alguien aquí que no esté en el mundo. Aunque no somos del mundo, estamos en él. Y interactuamos en él por medio de nuestros sentidos. Y quiero leerles un versículo, se los voy a poner para que no lo busquen. Es Juan 17, los versículos 14 al 16. Dice Juan: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Hermanos, el mundo nos va a atacar constantemente. Satanás quiere que pequemos, nos quiere apartar de Dios. Él no quiere vernos en una relación con Dios. No quiere vernos desarrollarnos espiritualmente, ni que seamos buenos obreros para Dios. Satanás lo que quiere es estancarnos. Él es el enemigo. Y una forma como nos ataca Satanás es a través de nuestros sentidos. ¿Cómo nos ataca a través de nuestros sentidos? Les voy a poner unos ejemplos claros, sencillos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestro trabajo o aquellos que estudian, normalmente las conversaciones que escuchamos no son de Dios.
La verdad es que la mayoría de la gente con la que convivimos en el trabajo, en la escuela, no son cristianos. Algunos se dicen ser católicos, pero pues ni lo son. Entonces las conversaciones que escuchamos no son de Dios y escuchamos conversaciones en donde los valores se han perdido. Normalmente son temas carnales y son temas no agradables a Dios. Como por ejemplo pueden ser chismes. Siempre, ¿no? Nunca falta en el trabajo que empiezan, oye, que fíjate que fulanito, que sutanito, que perenganito, ¿no? Los chismes ahí están. También el lenguaje, ¿no? Normalmente la gente cómo habla, habla con groserías. Es lo más normal, ya todo el mundo habla con groserías, con insultos. Se toman también temas, se tocan temas muy delicados como la sexualidad, pero se platica en forma muy vulgar. E incluso, hermanos, se dan muchas herejías en contra de Dios. Eso es lo que se escucha en el trabajo, en la escuela. Otro ejemplo, hermanos, es la música. Y ahí está muy sencillo. Ahí tenemos el reggaetón. No sé si ustedes alguna vez le han puesto atención a la letra del reggaetón. Yo no quiero que se pongan a poner atención de ahora en adelante. Pero si alguna vez les dio curiosidad, híjole, hermanos, la letra está muy fea, ¿eh? En verdad es muy, muy desagradable. La música de hoy simplemente, nos habla de drogas, nos habla de sexo, nos habla de alcohol, nos habla de dinero. Es un contenido muy distorsionado y alejado de Dios. Y quiero platicarles un ejemplo. No quiero quemar a mi vecino, pero así va a ser. No es que no saben qué vecino y tengo muchos. Tenemos un vecino, Uri me va a entender, que vive enfrente, no, en otro edificio, cruzando la calle. Y este vecino, hagan de cuenta que tiene como 23 años, algo así. Y todo el tiempo desde que yo vivo aquí, agarra, pone su sillita en su balcón, se sienta, se hace su churrito de marihuana y ahí está, a ratos, con su churrito de marihuana. Y mientras está drogando el vecino, pone unas canciones que en verdad yo nunca había escuchado. Pero son las canciones más feas que he escuchado en mi vida. Tienen un contenido horrible, hermanos, horrible. De repente te dicen que te drogues, que tienes que estarte drogando, que la sexualidad, que el dinero, que los robos, así de una forma horrorosa, ¿no? Y si ustedes pudieran ver a este chavo, pues es un chavo que está lleno de tatuajes, es un chavo que se ve todo perdido, es un chavo que le pone la música a todo volumen y no respeta a los demás vecinos. O sea, es una persona que en su forma de ser, pues no es muy agradable incluso para nosotros, ¿no? Y lamentablemente ya es papá, tiene poquito que ya tiene un bebé. Entonces yo puedo ver en él, en esa persona, cómo lo que escucha, cómo lo ha influenciado y ha transformado su mentalidad, porque lo que escucha es lo que hace, exactamente. Entonces esta música que él pone, pues tiene una gran influencia en su forma de ser, en lo que él piensa. Otro ejemplo es la televisión. Las películas actuales, en general, no se ven valores cristianos. Si ustedes abren Netflix, tal vez el 1 o el 2% de las películas sean cristianas, ¿no? Lo demás no. Y las series con mayor éxito, hermanos, si ustedes ponen una serie, en la mayoría de los casos, al principio tienen un contenido sexual muy elevado. Esto lo hacen con el fin de atraer a la gente, para que en lo que se engancha la gente, pues ahí estén viendo. Otro ejemplo claro de lo que entra por nuestros sentidos son las noticias. Ahorita con el tema del coronavirus prendemos las noticias, prendemos la radio y pues, ¿qué escuchamos, no? Enfermedad, que todo va mal, que la economía está detenida, que la gente está muy pobre. O sea, tenemos un ataque de sentidos por el mundo tremendo, tremendo, y es de nuestro diario vivir. Y el ejemplo más claro de esto, hermanos, es con el celular. Porque ¿quién de aquí no tiene celular? El Samuelito dice que él no tiene. Ha de ser porque se lo robaron, porque sí tenía. Entonces, todos tenemos un celular. Y el celular no quiero decir que sea malo, es algo bueno, es algo muy útil. Con el celular podemos comunicarnos, podemos tener herramientas para nuestro trabajo, que la calculadora, la cámara para tomar fotos. Pero también tiene otro contexto muy, muy, muy malo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, el Twitter, ahora el TikTok. Y en estas redes sociales, pues, nos llega mucho contenido que no es muy apto. También nos distrae nuestros sentidos completamente, porque ahora cuando no estás en el Face o en el WhatsApp, estás en los jueguitos, ¿no? Entonces el celular te atrapa por completo. Este celular lo que está haciendo ahorita es que te está aislando de todo, te está aislando incluso de Dios.
Porque muchos hermanos, no sé, espero que no sea su caso, lo primero que ven cuando se levantan, ¿qué es? El celular. Ya están viendo ver qué les llegó en el WhatsApp. Y lo último que ven antes de dormirse, ¿qué es? El celular. Están viendo su Facebook. Y tal vez en lugar de orar, pues están ahí con el celular. Entonces sí se ha convertido en algo que distrae mucho nuestros sentidos. A pesar de que es muy útil, no lo usamos de la forma correcta. Y para continuar, hermanos, vamos ahora sí a tocar un poco más un tema que encontramos en la Biblia. Hoy les voy a hablar de una historia que ya conocen, que se llama, bueno, ahí le puse en la presentación, David y Betsabé. Esta historia, hermanos, la encontramos en 2 de Samuel, en el capítulo 11. No la vamos a leer toda, yo se las voy a platicar. Resulta que en este capítulo, en el capítulo 11, encontramos que David tenía un general de su ejército que se llamaba Joab. Y David envió a Joab, junto con todo el ejército de Israel, dice, a destruir a los amonitas y a citar a una ciudad que se llama Rabá, que es la capital de los amonitas. Y David se quedó en Jerusalén. Aquí viene algo que hay que destacar, hermanos. ¿Por qué David no fue con su general? Si ustedes ven la historia de David, David normalmente él siempre iba a la guerra, él siempre dirigía al ejército, él era un hombre de guerra, era un hombre valiente. Pero en esta ocasión, extrañamente, David no fue a la guerra, él se quedó solo. ¿Y qué pasa más adelante? Dice que un día en la tarde, David salió a pasear sobre el terrado de la casa real. Yo sé que ahorita que estamos en cuarentena todos salen a pasear a sus terrados también, porque todos tienen terrados seguramente. Entonces David salió al terrado y dice que de repente él miró, así nos dice la Biblia, en el versículo 2 del capítulo 11, aquí se los voy a poner, dice que, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí vemos que David se interesó en ella, en esta mujer. No nos dice si antes ya la había visto, tal vez sí, y por eso se quedó David, tal vez ya había algún interés en él, pero lo que quiero resaltar, hermanos, es el vio. O sea, él vio a esta mujer, y en lugar tal vez de voltearse, de irse a otro lado, la observó que se estaba bañando y vio que era muy hermosa. ¿Cómo fue su obsesión que entró al verla? Que poco después David averiguó su nombre, se interesó en ella, y también averiguó su contexto de esta mujer, supo que estaba casada con un soldado de su ejército que se llamaba Urías Eteo. Y vemos en el versículo 4, hermanos, que David la tomó y durmió con ella. No le importó que era casada, simplemente a través de su vista entró este pecado y fue creciendo en él. Más adelante vemos que esta mujer, que se llama Betsabé, quedó embarazada y lo hizo saber a David. Y aquí viene algo muy interesante, hermanos. El pecado entró a través de los ojos, a través de su vista entró, y fue creciendo a tal forma que cambió su modo de ser de David. ¿Por qué digo esto? Porque si seguimos leyendo, David hizo un plan. David hizo un plan para quedarse con Betsabé. Y también hizo un plan para quitarse el problema del embarazo. Primero se quiso quitarlo del embarazo. ¿Qué trató de hacer? Dice que David invitó a Urías, al esposo de Betsabé. Estuvieron platicando sobre la guerra. Dice que estuvieron comiendo y bebiendo. Y que después David le dijo: oye, Urías, vete a tu casa, descansa, estate ahí unos días, vete con tu mujer. El plan de David, hermanos, era que Urías durmiera con su mujer para que él pensara que el bebé era suyo y no de David. O sea, vemos cómo el pecado cambió su mentalidad de David y empezó a mentir, empezó a hacer planes, empezó a hacer cosas incorrectas cuando él no era así. Y todo empezó con lo que vio. Más adelante, en el versículo 15, David envió una carta a su general, a Joab, para que pusiera a Urías al frente de la batalla, en lo más recio, y dice, y lo dejaran solo. Utilizó al esposo de Betsabé como dicen ahorita, ¿no? Como carne de cañón. O sea, él sabía que lo iban a matar. Entonces, otro pecado más para David, ¿no? Y todo se inició con una pequeña mirada. Vamos a ver el fin de la historia.
Es muy interesante en el versículo 27. Dice, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Un hombre, un rey, un valiente de Jehová, pecó, y pecó de gran manera, y pecó cuando vio algo, ¿no? Cuando a través de uno de sus sentidos entró este pecado. Y nos dice este versículo que lo que hizo fue desagradable para Dios. La conclusión de esto es que el pecado entró a través de los ojos de David, fue cambiando su forma de vida, alteró sus valores y lo fue apartando de Dios sin que David se diera cuenta. Entró por un instante, entró por su vista y se empezó a adueñar de su mente, de su forma de ser. Vamos a ver ahora, hermanos, también lo que es el sentido del oído. Ya vimos la vista. Y para hablar del sentido del oído, vamos a ver la historia de Job. Vamos a leer todo el libro de Job. No es cierto, hermanos, no vamos a leer todo el libro, solo era para despertarlos. Vamos a ver nada más unos versículos de Job. Ahí en el capítulo 1 de Job nos describen que Job era un hombre que vivía en Uz. Dice el libro de Job que era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, Job era una persona increíble, ¿no? Porque nos dice que era perfecto. ¿Quién de nosotros puede presumir hoy en día ser perfecto? Recto y temeroso de Dios. O sea, tiene unas cualidades impresionantes. Y nos habla la historia de Job que un día Dios le dijo a Satanás que si no había considerado a Job, que Satanás andaba dando la vuelta por el mundo, y le dice Dios, oye, ¿no has considerado a Job? Y Satanás le responde que si Job temía a Dios en balde, y que si no había acercado Dios a Job. Y Dios le dice a Satanás que, bueno, le permitió que tocara todo, ¿no? Todo lo que tenía Job. Y Dios acepta. Dios le deja que Satanás toque a Job. Y nos dice en el capítulo 1, en el versículo 14 en adelante, nos describe todas las cosas que le pasaron a Job. Y fueron tremendas, hermanos. O sea, creo que nadie de aquí ha pasado por lo que pasó Job. Nos dice que lo primero que le pasó es que los sabeos tomaron sus bueyes y asnas y mataron a los criados. Después nos dice que fueron quemadas sus ovejas y sus pastores. Y luego que los caldeos se llevaron sus camellos y mataron a sus criados. Y ya lo más triste tal vez es que sus hijos e hijas estaban en una casa y dice que el viento movió mucho, bueno, movió las paredes, el techo y se cayó la casa, se derrumbó y aplastó a sus hijos. O sea, vean todas las desgracias que le pasaron a Job. No fue cualquier cosa. Creo que nadie de aquí ha pasado nada parecido a lo que pasó Job. Y fue tan rudo esto que le pasó que nos dice la Biblia que todavía no le estaban terminando de dar una noticia cuando llegaba alguien y le daba la otra. O sea, no crean que esto que les dije le pasó en 20 años o en un año. No, le pasó en un instante. O sea, le decían una y luego ya venía la otra y luego ya venía la otra y luego ya venía la otra, ¿no? ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran recibido tantas malas noticias? Pues quién sabe, ¿no? Pero está muy difícil la situación que tuvo Job. Pero quiero meditar en todo esto que le está pasando, ¿no? Más adelante todavía dice que Dios le dijo a Satanás que considerara nuevamente a Job, que aún perdiendo todo lo que Job tenía, él seguía siendo un varón íntegro y que iba a permitir que lo tocara nuevamente, que solamente guardara su vida. Y entonces nos dice que Satanás hirió a Job con una sarna maligna, desde la punta del dedo gordo hasta el cabellito más alto que tenga. O sea, todo se llenó de sarna. Y imagínense, ¿no? Si ahorita estamos con el COVID, que nos preocupamos de tener a alguien cerca que tenga COVID, imagínense a alguien lleno de sarna. Era algo horrible, y más en esa época. Nos trataban muy mal los que tenían sarna. Y vamos a ver, hermanos, el versículo 9 del capítulo 2. Quiero que pongamos mucha atención en este versículo. Es muy sencillo, es breve. Nos dice, bueno, este versículo dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Vemos lo que le dice la mujer de Job, ¿no? O sea, le dijo, como, ¿para qué estás vivo? Mejor ya muérete, pero antes de morir maldice a Dios, porque pues ¿para qué lo sigues bendiciendo si te ha abandonado? Ese fue el consejo que le dio
su mujer a Job. Y la mujer de Job le dijo lo que el mundo nos dice a nosotros, hermanos, lo que el mundo quiere influir en ti a través de lo que escuchas. Del mundo escuchamos malos consejos, escuchamos maldad, escuchamos al diablo tratándonos de apartar a Dios. Lo que entra por nuestros oídos es lo que del mundo, es lo que se opone a Dios. Así como su esposa de Job le dio un consejo totalmente del mundo y lo quiso apartar de Dios. Vemos cómo la mujer de Job le dijo que maldijera a Dios. Podemos ver cómo ella trató de influir en la mente de Job para que éste cambiara su ideología, para que éste cambiara su forma de pensar y ser. Más adelante en el capítulo 2, versículo 10, dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y me encanta ver cómo respondió Job, ¿no? Job le dijo a su mujer fatua primeramente, que quiere decir una mujer que rechazaba a Dios. O sea, él supo conocer quién estaba hablando, de quién venía ese consejo. Job sabía reconocer lo que escuchaba del mundo, sabía reconocer lo que era de Dios y lo que era del mundo. Podemos ver que él tenía un amplio conocimiento de Dios y tuvo la fortaleza, hermanos, para discernir lo que su mujer le decía. Él pudo reconocer de dónde venía esta palabra y la pudo rechazar. Concluyendo con Job, hermanos, nosotros debemos de ser como Job, estar cimentados en el conocimiento de Dios para poder reconocer las palabras del mundo y enfrentarlas con la palabra de Dios. Debemos resistir los ataques del diablo que quieren entrar a nuestra mente por nuestros oídos o nuestros ojos, por nuestros sentidos, y que quieren llegar a nosotros y apartarnos de Dios. Yo sé que hay varios hermanos que han pasado situaciones muy difíciles, aunque no creo que estemos cerca de lo que ha padecido Job. Y aún en esos momentos difíciles, hermanos, tenemos que permanecer siempre arraigados en Dios, desechando lo que nos dice el mundo y acercándonos a lo que nos dice Dios en su palabra. Solo ahí encontraremos siempre los mejores consejos de vida. Siempre en la Biblia encontraremos qué hacer, cómo actuar, cómo enfrentar las situaciones que nos rodean. Debemos escuchar más a Dios, debemos escuchar menos al mundo. Una buena forma de hacerlo es aprovechando esta oportunidad que Dios nos da de meditar en su palabra, de estas reuniones que tenemos en línea, que estamos teniendo. Solamente necesitamos un celular, una computadora, internet para poder aumentar esta relación con Dios, para poder escuchar su palabra. Por eso yo los invito hoy, hermanos, a que sigamos constantes en nuestras reuniones, en nuestra reunión del martes, en nuestra reunión del jueves, que podamos apartar un poco de ese tiempo que ahorita tenemos para estos estudios bíblicos, aunque sea a distancia. Es muy importante no apartarnos de Dios en esta situación actual del COVID-19. Y en cualquier situación de nuestra vida, hermanos, tenemos que estar siempre unidos a Dios, ¿no? Estar siempre con Él. Vamos a, les voy a poner otro versículo. Este está en Primera de Juan. Primera de Juan 4, del versículo 4 al 6. Y resalté algunas palabras, algunos fragmentos en este versículo. Vamos a leerlo. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí resalté de rojo, ¿no? Lo que es el mundo. Nos dice bien claro que ellos son del mundo y hablan del mundo, hermanos. O sea, el mundo habla temas del mundo, temas carnales, temas mundanos. No son cosas espirituales. Y el mundo los oye, nosotros no debemos oírlos. Porque nosotros, nos dice este versículo, y lo puse en azul, y chequen que viene 2 veces. Dice que vosotros sois de Dios, y en la segunda parte dice, nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios oye la palabra de Dios, que aquí es a través de Juan. El mundo quiere influir en nosotros a través de nuestros sentidos, hermanos. Quiere que entre en nuestra mente, como lo vimos anteriormente. Entre mayor tiempo estamos escuchando y viendo las cosas del mundo, menor será nuestra relación con Dios. No podemos, por tanto, volvernos amigos del mundo. No es bueno ser amigos del mundo. Podemos ver lo que nos dice Santiago 4,
el capítulo 4, el versículo 4 y 5 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué pasa con nosotros al convivir con nuestros amigos, hermanos? Y es un ejemplo que quiero traerles hoy. Y no sé si se han dado cuenta, cuando tú ves a un grupo de amigos, reuniendo o conviviendo, normalmente comparten las mismas características. A veces incluso se visten igual, ¿no? Si tú vas a Tepito y ves un grupo de amigos, pues vas a ver que todos andan aquí muy barrio. Si tú vas a un estadio y ves un grupo de amigos, todos van a traer su playera de su equipo. O sea, siempre que ves un grupo de amigos, tienen las mismas cosas en común. En su vestuario, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su ideología. Ustedes piensen en sus amigos y van a ver cómo tienen cosas en común. Y a veces la amistad llega a ser tan fuerte que lo que dice un amigo o alguna frase que él usa, tú también la empiezas a usar, porque empieza a influir mucho en tu mente, ¿no? Si él dice una palabra, tú también ya la dices. Si él de repente saca una frase graciosa, tú también ya la empiezas a decir, porque somos muy influenciados por nuestros amigos. Por eso es que aquí la palabra nos dice que no seamos amigos del mundo, porque si nosotros somos amigos del mundo, vamos a empezar a ser como el mundo, y no podemos ser así. No podemos dejar que el mundo influya en nuestras vidas y decisiones, como lo vimos en Job, que quisieron influenciarlo. Debemos apartar nuestros sentidos para Dios. El diablo es muy astuto, hermanos, es nuestro enemigo y es muy listo, y utiliza cualquier cosa agradable a nuestros ojos o a nuestro oído para separarnos de Dios. Así como con David empezó con algo muy insignificante, muy pequeño, y se hizo muy grande, así nos puede pasar a nosotros, aún siendo buenos hijos de Dios, como lo vimos con David. Estamos en el mundo, hermanos, pero no somos del mundo. Y les voy a poner nuevamente un versículo, lo leímos al principio, que dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y ya con esto concluyo, hermanos. Nosotros no somos del mundo, pero estamos en él. Hay que estar muy conscientes de eso. Y nos toca vivir en él. Tenemos que guardarnos del mal a través de la santificación que se da por el conocimiento de la palabra de Dios, como dice este versículo. Esa es nuestra herramienta para poder guardar nuestros sentidos del mundo, estar llenando nuestros sentidos de la verdad, y la verdad nos dice aquí que es la palabra. No quiero que tampoco se confundan y piensen que debemos aislarnos del mundo, que debemos de estar como en una burbujita y yo ya no le hablo a nadie y llego a mi trabajo y ni voy a saludar a nadie y voy a ser el más serio y aislado. No se trata de eso, hermanos. No nos dice eso la Biblia, no nos dice eso la palabra. Se trata de no ser amigos del mundo, porque si nosotros nos aislamos, no podríamos llevar el evangelio a los no creyentes, no podríamos llevar el mensaje de salvación. Y es una obligación que tenemos cada uno de nosotros, no es una opción, es una obligación que tenemos de llevar el evangelio. Lo importante, hermanos, no es aislarnos del mundo, es no ser amigos del mundo. Y les dejo una frase final, que aquí la puse, que dice: que en nuestros sentidos entren las cosas de Dios y no las del diablo. Tratemos de llenarnos cada día más de las cosas de Dios, de la palabra, leer, meditar, de las prédicas que tenemos, de los estudios, para que nuestros sentidos estén más enfocados en lo de Dios que en las cosas que no son de Él. Y bueno, hermanos, esa es la meditación que les traía el día de hoy. Espero que sea de edificación para cada uno de ustedes. Y pues, Sam, no sé, que siga adelante.